de vida. Siempre admiré, cuando leo la revista de la Academia, personajes como el doctor Carlos M. Gálvez, los fundadores como Eleodoro Valle, otras gentes. Sé de su presencia, sé de Juan Ramón Martínez, de Neri Gaitán y otras gentes, y sentía pues que de alguna manera era una posición privilegiada pertenecer a esta academia. Cuando se me comunicó, yo me sentí muy contento, se lo dije a mi familia, ellos se alegraron mucho, y cuando después me informaron que tenía que presentar un trabajo, por una fortuna, diríamos, casual, me había encontrado con el hijo de un personaje valioso de Honduras, de don Antonio Ochoa Alcántara, su hijo abogado de Froilán, y le solicité que me prestara las obras de su padre, que ya están agotadas. Y él tuvo la gentileza de acompañarme, fuimos a sacar copias y conservo esos trabajos valiosos. Usted hablaba de mi padre fue el primero que me habló de don Antonio Ochoa Alcántara. Mi padre trabajaba en el periódico Liberal El Pueblo y don Antonio creo que mandaba sus artículos a Diario El Día. Era en la administración del doctor Gálvez. El periódico El Pueblo, bajo la dirección de don Óscar Flores, padre del expresidente Carlos Flores, mantuvo una posición sostenida en contra de la reelección. Y el doctor Gálvez, dicen, la gente que lo conoció, que en algún momento había expresado que no se arrepentía de haber desechado la reelección y que de alguna manera le agradecía a Óscar Flores haberle hecho aquellos señalamientos. Pues mi padre, como trabajaba en el periódico con otra gente, con Matías Funes, otra gente así, salían. Matías Funes, el viejo. El viejo, el padre. Y se tomaban sus copitas. Y creo que don Antonio, según me lo dicen sus hijos, también se tomaban también sus se copitas. Sumaba. Y don Antonio trabajaba en El Día, o escribía ahí, con un gran poeta, Santiago Flores Ochoa. Y mi padre me dijo, esos son grandes poetas, me decía, lástima que están de otro lado, es decir, políticamente. Claro. Estaba en otras cuestiones. Pero él fue el primero que me informó. Después, en una plática con Mario Hernán Ramírez, un buen amigo, me dice, doctor, ¿usted ha leído Gemas? No, le digo, lea ese libro. ¿Quién es el autor? Ya me dio el nombre, Antonio Ochoa Alcántara. ¿Y qué pasa? Mire, yo lo leí, dice, a los 17 años y eso cambió mi vida. Son esos libros... Interesante. Así es, son libros edificantes, como han dicho algunos autores. Orientan a la juventud en pos de un futuro mejor. Después seguí leyendo algunas obras y cuando presenté el trabajo, desafortunadamente, digo, para el momento del discurso, me salió bastante largo, porque ahí nos piden un promedio de 10 páginas, y a mí me salieron 15 páginas. Hablé con un yerno de don Antonio, nosotros le decimos el poeta Valladares, Óscar Armando Valladares. Sí, lo conozco. Y él me orientó en cuanto a la cuestión cronológica de la producción poética de don Antonio. Y creo que el trabajo está bien elaborado, me dicen que va a salir en la revista de la Academia, y eso me va a dar la satisfacción de haber sacado, diríamos así, como del anaquel, una obra valiosa, porque en Honduras sucede eso, que 10, 20 años después la gente se olvida de sus grandes valores. Sí. Yo recuerdo que en una ocasión platicábamos con usted de un médico excelente, el doctor Peraza, J. Antonio Peraza. ¿Cómo no? Valioso escritor, poeta, no sé, creo que escribió 2 o 3 poemas nada más. Y un gran político. En un viaje que hice yo a España, más bien un curso corto de psiquiatría, un profesor me dice, aquí estuvo un embajador de Honduras, que era un excelente escritor, como que don Antonio Peraza escribía y hablaba en grandes escenarios. Y yo me sentía muy contento. Por eso yo creo que hay que rescatar. Y el caso de don Antonio Ochoa Alcántara, creo que la academia o alguna otra institución podría en el futuro hacer como una selección de sus obras. Claro. Porque valdría la pena que la juventud conozca eso que se llama Gemas, pero también tiene un poemario que se llama Ánforas, que si en algún momento quedara oportunidad yo leería un poema para que usted como crítico me diga eso corresponde a tal periodo de la poesía. Yo creo que yo tengo el poemario Ánforas, lo que pasa es que no pude encontrarlo hoy mientras buscaba en medio de mis libros. Así es. Doña Helen Umaña dice que él corresponde a lo que se llama posmodernismo, pero otros autores, por ejemplo aquí lo tengo, y a mí un autor que siempre me gustó, porque lo manejamos en la secundaria, en la clase de preceptiva literaria, es justamente la preceptiva literaria de Muñoz Meani. De Muñoz Meani. Y Muñoz Meani tiene aquí unas palabras para don Antonio Ochoa Alcántara. Es decir, si Muñoz Meani, que era un hombre culto, creo que fue ministro de Relaciones Exteriores en tiempos del presidente Arévalo,
pero y un gran preceptivista, un gran preceptivista. Así es, él se refiere en términos muy elogiosos. Así es que yo creo que hice una buena escogencia, que si la revista publica ese trabajo, mucha gente va a conocer a un personaje que ya pasó casi al olvido, excepto en su familia y sus grandes amigos. Pues yo alguna vez se lo oí mencionar, curiosamente, paradójicamente, a Guillermo Emilio Ayes, que no solía hablar de poesía, pero una vez se lo oí mencionar, y también se lo oí mencionar a don Roque Ochoa Hidalgo. Justamente por esa mención de don Roque Ochoa Hidalgo es que yo empecé a buscar algo de Ochoa Alcántara, que está incluido en una gruesa antología de este tamaño de Mejía Luna. Luna Mejía. O de Luna Mejía. Luna Mejía. Sí. Ahí está incluido en algunos de sus poemas. Aunque en algunas de sus obras él confiesa y dice así, en una forma muy elegante, yo no soy gran poeta, dice. Yo soy un hombre que ama el idioma, que me gusta musicalizar el idioma, esto y el otro, pero sus poemas son bellos, y si nos quedara en algún momento, él tuvo 3 matrimonios, eso lo dijimos así en el evento. Su primera esposa era una salvadoreña, Enma se llamaba, Contreras, pero en el momento de parto falleció. Qué pena. Le quedó un hijo, y ese hijo creció con una hermana de Enma. Lo mismo que le pasó al hijo de Rubén Darío, que tuvo con la hija de Álvaro Contreras. Sí, de Rafaelita Contreras. Entonces, ese más niño, conocida como Estela en el mundo de las letras. Así es. Entonces, así creció este hijo de don Antonio. Y él, en todos sus poemas, hace referencia, y yo en el evento le dije a los familiares, estoy hablando, no es un despropósito, pero su gran amor fue su primera esposa. Claro, su tercera esposa, que es la madre de muchos amigos míos, fue una persona que lo acompañó, estuvo cerca de él, y hubo un cariño recíproco. Pero él, sus poemas, casi todos están dedicados a la primera esposa. A la primera esposa. Su ensayo de ingreso se llama Aproximación a la vida y obra literaria de Antonio Ochoa Alcántara. Con toda seguridad, doctor, solo que ocurriera un terremoto, algún meteoro que cruzara, que el cometa Halley se anticipara, tarde o temprano su ensayo tiene que salir publicado en la revista de la Academia Hondureña de la Lengua. Se ha retrasado un poco la última publicación, pero la revista sale. Qué bien. Tarde o temprano sale, así que vamos a degustar su trabajo. Y le digo porque yo tenía la buena intención de asistir a la incorporación suya, era uno de mis intereses personales en este mes de enero, pero curiosamente me chocaba con un compromiso con unos estudiantes del International School, justamente casi a la misma hora en que usted estaba ingresando en la academia, y pues dije yo, el doctor va a comprender mi ausencia, pero los muchachos no me van a perdonar que no haya llegado a su conferencia de filosofía y literatura que ellos montaron justamente el viernes 14 de enero, así que le reitero mis disculpas, pero de todos modos, doctor, yo tengo varios meses de estar craneando la posibilidad de tenerlo aquí en este programa y necesitaba el texto y el contexto. Claro. Entonces hoy tengo el texto, que es su ingreso a la academia, y el contexto, pues las circunstancias en las que ingresa, su labor como científico, como médico, su herencia espiritual de su señor padre, don José María Espinosa, que era un hombre extraordinario, al que yo lo mencioné, a quien yo mencioné justamente en un artículo cuando él falleció, que no recuerdo, doctor, dónde publiqué este artículo, no sé si fue en el Heraldo o en una revista, ¿no? Sí. El artículo se llama Cuatro Cipreses, y es una paradoja los 4 nombres que yo menciono. De 1981 a 1990 fallecieron de causa natural 4 personas muy queridas por mí, 4 escritores: Medardo Mejía, Jorge Luis Borges, José María Espinosa y Juan Antonio Vegas. Solo voy a leer el párrafo que se refiere a su señor padre. A José María Espinosa Cerrato, don Chemita,
me unió un cariño singular. Su amistad emanaba como chorro de miel y leche puras. Su conversación era sabrosa como las rosquillas y quesadillas de Sabana Grande, acompañadas de una buena taza de café. De vez en cuando, eso sí, le daba unos jalonazos de oreja. Jalonazos aquí está entre comillas, ¿verdad? Porque él no me lo hubiera permitido. Al escribirse o pronunciarse mal una palabra. Es que don Chemito era un verdadero gramático, un autodidacto, de los chapados a la antigua, con lanza en ristre en primera fila. Nació en Apacilagua, lo registraron en el municipio de Soledad y murió casi anónimo en Tegucigalpa, Honduras. Este artículo es del 28 de febrero de 1991. Así que de alguna manera aquí está plasmado en este libro, que tal vez lo ponen en pantalla en algún momento, que se llama El Libro en Honduras, que es una miscelánea de artículos ya publicados en revistas, periódicos. Ahí está El Libro en Honduras. Ya no se encuentra, esto solo se encuentra en el Mercado San Isidro, tal vez. Que por cierto, ahí lo compré. ¿Ah, sí? Compré mi propio libro en el Mercado San Isidro, hace un par de años o 3 años. Creo. Después vamos a poner en ráfaga algunos de los otros libros que vayamos mencionando, porque queremos... Ahí está Historia de la Psiquiatría. Este libro yo lo compré el año pasado, hace unos 4 o 5 meses, ya con la intención de invitar al doctor a este programa. Y como yo no sé nada de la historia de la psiquiatría, pues por lo menos debería tener un libro. Sí tengo las obras completas de Sigmund Freud como psicoanalista, no como psiquiatra. Algunas cosas del Wilhelm Reich, etcétera, pero dije, el doctor debe tener un amplio conocimiento de la historia de la psiquiatría y en algún momento pues vamos a hacer referencia a eso. Están poniendo en ráfaga algunas de las portadas de los libros en pantalla. Vamos a ver si ponen otros o después. Pero lo que queremos ahora es que el doctor nos hable un poco de su carrera como médico, médico especialista en psiquiatría. Y subrayamos lo de especialista porque sabemos que, según este libro, la psiquiatría ha sido como la oveja negra dentro de la medicina y de la historia de la medicina. Pero eso lo vamos a ver después de la pausa comercial. Mientras tanto, le rogamos a nuestro televidente que no se separe de su televisor, de su sofá, de su petate, de su catre, porque ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar con Economía y Cultura, su programa favorito, por supuesto, los martes entre 7 y 8 de la noche, y en cualquier parte del mundo, según las coordenadas geográficas y los usos horarios donde usted habite. Estamos con el doctor Dagoberto Espinosa Murra, que es psiquiatra, es columnista de opinión y es literato. Queremos que nos hable, que nos cuente un poco de su experiencia en sus estudios de psiquiatría y en su práctica psiquiátrica, sea docente o en su clínica, doctor. Para hablar de este tema, valdría la pena hacer un breve resumen de la historia de la psiquiatría. Como usted decía, la psiquiatría ha sido como la oveja negra del campo médico. Es una de las más modernas. Antes se hablaba de cirugía, de medicina interna y todo. Pero la psiquiatría ya de manera formal comienza con la Revolución Francesa, cuando Pinel, un gran psiquiatra, desencadena a los que llamaban locos, porque los tenían amarrados con cadenas, metidos en celdas inmundas. Y él dijo, son enfermos, liberémoslos. Y él tenía buenos amigos en la Revolución Francesa. Y su alumno preferido era Esquirol. Él es el que le da seguimiento a estas enseñanzas y comienza a estructurar planes para el tratamiento de enfermos mentales. Así comienza científicamente la psiquiatría. Pero la cátedra de psiquiatría comienza en Alemania y en Austria, ya académicamente. Son los países que le dan un gran empuje científico. Luego vemos que hay muchas corrientes en psiquiatría. Por ejemplo, yo estuve en Alemania y es una escuela, diríamos, no biologista necesariamente, pero sí es ecléctica en el sentido de que lo bueno del psicoanálisis se toma, lo bueno de la psiquiatría biológica. Con algunos colegas como el doctor Américo Reyes y otra gente hemos discutido ese tema y creemos que esa es la mejor posición, no parcializarse en cuanto al enfoque de la patología. Porque este Jeffrey Lieberman que tengo aquí, Historia de la Psiquiatría, pareciera ser antifreudiano, sí. Aunque dice que insinúa que estuvo un poco influido por Freud, pero después su grupo, su escuela, ha rechazado a Freud para convertir la psiquiatría en una verdadera ciencia. Por lo menos esa es la postura originaria, aunque cuenta los avatares difíciles de la historia de la psiquiatría. Freud
creó lo que se llama el psicoanálisis en algún sentido y lo que se llama psicología profunda para conocer la interioridad del alma humana, algo así. Pero la psiquiatría clásica, francesa, alemana, era conocer, por ejemplo, ciertas patologías. Para el caso, un ejemplo, por mucho tiempo, antes de la Primera Guerra Mundial, había mucha sífilis. Aquí también la tuvimos, sí. Pero eso daba perturbaciones mentales, que es lo que se llama parálisis general progresiva, donde la gente comienza a hablar como, entrecomillado, como cualquier loco. Y fue un austríaco el que hizo el mejor tratamiento de aquella época, cuando no estaba la penicilina, y es inyectarle paludismo a la gente para que tuvieran fiebre. Yo vi experiencias de esas todavía. Inyectarle paludismo. Paludismo, tener aquella fiebre. Pero el hombre era talentoso, dice, ¿por qué en Europa hay tanta PGP, tanta parálisis general progresiva, y en el trópico no? ¿Qué hay en el trópico que no hay acá? Paludismo, malaria. Y entonces viene inocula. A mí me tocó, yo estaba en Heidelberg y me decía el profesor, llame a Hamburgo, que estaba en el Instituto de Patología Tropical, para que nos envíen Plasmodium, que es el que produce esto, y nosotros le inyectamos al paciente, y luego estaba estremeciéndose y le sacaba sangre a este paciente, se la pasaba a otro, y teníamos 5 pacientes así, ¿verdad? Es de una forma muy biologista, pero no se puede descartar que el cerebro, y como usted puede ser que tengamos alguna discusión en el futuro, es el órgano importante del pensamiento. Claro. ¿Verdad? El lenguaje es la expresión, es la forma como encaminamos nuestro pensamiento, pero sin el cerebro no tendríamos eso. Y ciertas conductas, la vida de algunos místicos, la vida de algunos reos que están por ser peligrosos, tiene que ver con el funcionamiento de su cerebro. Desconocer eso sería un atrevimiento tremendo. Freud tuvo otra escuela. ¿Por qué nos sentamos así? ¿Por qué nos sonreímos? ¿Por qué nos cae mal una persona? Un montón de cosas que son valiosas y es un gran aporte. En una ocasión yo dije que Freud, y ya lo he oído en otros lugares, Freud, Marx y Einstein cambiaron el mundo. Y los tres tienen una condición, son judíos alemanes. Así es. Judíos de sangre, pero con una cultura alemana. Sí. Sin esa cultura no hubieran podido producir eso. Entonces, Freud es un personaje especial. Pero volviendo a mi caso, a mí siempre me inquietó el tema de la psiquiatría. Yo me hice maestro primero y ahí tuve clases con gente muy valiosa y hablaban del espíritu, esto y el otro, y al maestro lo orientan a entender el alma infantil, el alma del adolescente, y me gustó. Cuando yo estudié medicina tuve la suerte de tener buenos profesores en todos los campos, pero psiquiatría, como usted dice, era una cuestión así como segregada, como marginal, así. Era por asistencia, yo firmaba un cuaderno, iba al hospital y decían, sí, ya pasó, y nos dieron 2 o 3 clases. Y tuve el atrevimiento, y eso lo hablábamos con el doctor Américo Reyes la vez pasada, si eso es signo de locura, como usted dice, yo me fui para Alemania sin saber alemán y sin saber psiquiatría. Pero me decía usted que había tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, sí, y que rechazó la oportunidad. Eso es lo que alguna gente me critican, amigos, hasta un hijo que es médico me dice, pero ¿cómo hiciste eso? Es una locura. Yo hice el examen para Estados Unidos y lo pasé. Eso es un honor para mucha gente. Claro. Y me ofrecían 3 hospitales, hablando de dinero, $500 mensuales por los 4 años que iba a estar allá. Y me fui para Alemania con una beca de $100. Pero yo tenía ilusiones, tenía otras cosas. Mi abuelo materno era italiano y él le contaba a mi padre y a mi madre muchas cosas, y yo tenía aquella ilusión de esa cultura europea. Y por eso me fui. No me arrepiento, creo que aprendí muchas cosas. Lo hizo muy bien. Y creo que lo hice iba bien. a la cuna del psicoanálisis y de la psiquiatría, pues. La psiquiatría académica ahí se forja, y creo que gentes como los que hemos mencionado, Américo, el doctor Herrera, otras gentes, León Padilla, que son buenos compañeros, saben que lo que yo hice y que lo transmití acá de alguna manera dio algunos resultados. Llego y realmente me sorprende, por ejemplo, y esto lo vamos a ligar un poquito con la literatura, un profesor que es doctor en medicina, doctor honoris causa, doctor en filosofía y todo. Y dice, vamos a tener un seminario intersemestral, no hay descanso, ¿no? Intersemestral, sobre la celotipia, sobre los celos exagerados, ¿verdad? Que vemos mucha gente aquí, especialmente los alcohólicos. Sí. Pero no me lean literatura ni hispanoamericana ni italiana, porque ellos todos lo resuelven con el cuchillo, con la pistola. Léanse El Otelo de Shakespeare. Esa era la obra básica. Claro. Yo la había leído siendo estudiante de medicina. Y yo les contaba a unos colegas hoy, les digo, si yo no hubiera leído esas cosas, traducir del inglés al alemán hubiera sido para mí una cosa tremenda. Pero yo lo sabía en español y claro, entonces me resultó fácil.
Después otro año estaba en neurología. Que hay una obra bella de Otelo protagonizada por Plácido Domingo. Así. Plácido Domingo aparece pintado de negro. Al principio uno no sabe si él es Plácido Domingo, haciendo el papel de Otelo justamente. Bueno. Y luego otro profesor ya en neurología, hablando del tema de las epilepsias, que es muy importante para este campo de la psiquiatría. Hay ciertos pacientes epilépticos que tienen conducta psiquiátrica. Entonces dice, vamos a tener un seminario sobre las epilepsias, pero no lean el libro que acabo de publicar, dice, él lo dijo así, ni tal está el libro. Léanse como obra básica para la discusión El príncipe idiota de Dostoyevsky. Yo también lo había leído. Bueno, yo me lo leí y me impactó, doctor. ¿Verdad? Bueno, ahí se analiza la prolijidad del pensamiento, del lenguaje. Va el personaje así caminando por aquí, que ve una plantita, la describe. Entonces hay gente que dice, eso se llama prolijidad. Hay gente que habla mucho, mucho y dice poco, ¿verdad? Sí. Usted como filósofo sabe que eso pues es una cuestión que de alguna manera afecta el discurso filosófico, claro. ¿verdad? Entonces esas formas que fui conociendo, regreso acá y el director del hospital neuropsiquiátrico que estaba contiguo a San Felipe, que era un hospital que daba miedo, así la gente quedaban aterrorizada porque los electroshocks se hacían en los pasillos, un paciente venía y ayudaba, era una cosa tremenda, aquellas convulsiones y todo. Y me dice el doctor Mendoza, usted va a ser jefe de la sala de varones, ad honorem. Doctor, nos detenemos en el electroshock del hospital psiquiátrico. Sí. El negro psiquiátrico, le decían los alcohólicos. El negro psiquiátrico. Nos vamos a una breve pausa comercial, rogándole siempre a nuestro televidente que no se separe de su televisor, de su hamaca, de su petate, de su camastro, porque ya regresamos. Bien, vamos con los mensajes y los saludos. En primer lugar, un mensaje de solidaridad para la familia del periodista Igor Padilla de HCH, quien fue asesinado esta tarde en la ciudad de San Pedro Sula. Repito, un fuerte abrazo solidario para la familia del periodista Igor Padilla de HCH. También enviamos un saludo a la lexicógrafa María Vargas, quien ingresó a la Academia Hondureña de la Lengua justamente el mismo día, la misma tarde en que ingresó el doctor Dagoberto Espinosa Mura. Saludos especiales para nuestro amigo Martín R. Mejía, quien reside en Canadá y anda de visita por Honduras, particularmente en Quimistán, pero también vino a vernos a Tegucigalpa. Martín R. Mejía es uno de los principales fundadores del Búho del Atardecer. Es uno de nuestros apoyos principales para que el Búho del Atardecer siga circulando. Por cierto, le trajimos los últimos 4 números al doctor para regalárselos esta tarde, esta noche, este día. Doctor, ¿usted quisiera enviarle algún saludo particular, especial a alguien? Para mí es un placer enviarle un saludo a mi esposa, a mis hijos y a mis nietos. Tengo 2 varoncitos como nietos, José Carlos y Santiago. Ojalá que me estén viendo. Que ya los ha mencionado en algunos artículos suyos, sobre lo que vamos a hablar después. Estábamos con los electroshock en el hospital neuropsiquiátrico, que los pateritos, entre comillas, de mi barrio le decían el negro psiquiátrico, porque una vez llevaban a uno en una camilla, no quiero ir al negro, no quiero ir al negro. Yo decía, ¿eso qué es? Decía. Es cierto, sí. Bueno, el electroshock sigue siendo un recurso magnífico para algún tipo de patología, especialmente las depresiones, cuando hay ideaciones suicidas, cuando hay esa impulsividad que casi lleva a la gente a arrojarse de un 7º piso, por ejemplo. Es el recurso último y valioso. Yo pensaba que ya lo habían desechado el electroshock. Inclusive creo que uno de los países que lo descartó por cuestiones así más bien de tipo religioso es Israel, porque altera la conciencia y decían que no permitían eso. Pero yo he estado en Estados Unidos una vez, estoy hablando de unos pocos años, estaba en la Johns Hopkins y con un colega estábamos hablando de tratamiento y me dice, justamente me dice, mañana vamos a hacer 2 sesiones de electroshock, a un norteamericano y a un salvadoreño, una familia muy adinerada. Y le digo, fíjese que mucha gente cree que este tratamiento ya está descartado. Yo personalmente creo que es indicado en esos casos. Y me dice, no, es un caso necesario. Y los 2 tenían ideación suicida. Y es un recurso valioso. Y no es tan agresivo como la gente cree. Nosotros le damos con un poco de anestesia, con relajante muscular, ya se evitan esas convulsiones. Yeah. Como le decía, en el hospital psiquiátrico comenzamos nuestra actividad y el doctor Mendoza me nombra director de la sala de varones. Ahí vi desfilar a muchos hondureños. Algunos periodistas me criticaban porque no había cupo para enfermos mentales, pero sí le dábamos cupo a los alcohólicos.
nos dimos cuenta que el 50% de los egresados de la sala de varones de aquel tiempo en el hospital neuropsiquiátrico eran alcohólicos. Y yo siempre tuve como una afinidad para esos enfermos, porque todo el mundo decía, son chichipates, sí, son viciosos, son esto y el otro. Incluso cuando los despiden del trabajo, no los despiden considerando que están enfermos alcohólicos, así es. sino Y que es se una busca otro enfermedad, pretexto. y yo creo que hicimos un buen papel ahí. Otros colegas han seguido. Ahora tenemos en Santa Rosita una unidad que se llama Octavio Sánchez, porque él fue una persona... El doctor Sánchez ha trabajado mucho en eso. Ha trabajado mucho en ese campo. Entonces, esa es una experiencia, pero en la docencia me gustó hablar, porque le dije, soy maestro, creo que entiendo un poco de psicología educativa, de metodología de la enseñanza, cosas de ese tipo. Y siendo profesor, pues los alumnos en aquel tiempo tenían derecho a elegir autoridades en un 50%. Y siendo yo director del Mario Mendoza en tiempos del doctor Aguilar Paz como ministro de Salud, llega un grupo de estudiantes con 2 o 3 profesores a decirme que pensaban que yo fuera decano. Y digo, bueno, ¿qué hago? Si me acaban de nombrar director, no tenía un año de ser director. Hablé con el doctor Aguilar Paz y me dice, Dagoberto, yo creo que es bueno que usted acepte el decanato, porque tenemos tantos proyectos en el campo de la salud que usted en la Escuela de Medicina nos podría hacer. Y después hicimos una ligazón tal que creo que contribuimos. Ese hospital escuela nosotros conocimos desde que comienza, desde que se abre sus puertas para el pueblo hondureño, y creo que fue un papel importante. Decanato de Facultad de Ciencias Médicas y el Ministerio de Salud Pública. Teníamos la suerte de contar en la rectoría con un amigo personal, el licenciado Jorge Arturo Reina, que nos dio su apoyo para que hiciéramos ese trabajo. En lo personal, también tuve mi práctica privada en un hospital de Comayagüela. Me gustaría que nos contara sobre eso. Sí, miré muchos pacientes. Desgraciadamente tenía tantas ocupaciones que yo tenía el tiempo bien limitado en mi práctica privada. Ahí miré muchas personas, generalmente exceptaba a los niños, porque es un campo muy especializado, y yo prefería mirar adultos o adolescentes. En mi práctica privada podría decir que me enteré de lo que usted señalaba en algún momento, cuando un médico le decía a una señora, mire, me gustaría que la vea el psiquiatra, pero doctor, si yo no estoy loca, ¿y para qué me mandan del psiquiatra? Lo mismo decían los varones. Sin embargo, creo que hicimos conciencia con muchos colegas, el doctor Mendoza, el León Gómez y otra gente, hasta escribíamos en los periódicos diciendo que ir donde el psiquiatra no es sinónimo de estar loco. Claro. Y ahí me di cuenta, pues, de que nuestra sociedad, y que igual que otras sociedades, tienen las mismas dolencias de tipo psiquiátrico y que todos los niveles pueden ser afectados. El campo más frecuente es el de la depresión, y la depresión, para la gente que nos está escuchando, porque es un campo importante en la vida y la salud mental de la gente, tiene 2 vertientes. Una que se llama endógena, que nos nace a nosotros, y otra exógena. Si a mí se me muere un hijo, pierdo la casa, me demandan por deudas y todo, tengo derecho a sentirme deprimido. Pero nos decía un maestro, ¿y por qué un príncipe, un jeque de Arabia se suicida si tiene todo? Tienen piscinas de Chanel para que vayan los artistas franceses allá a deleitarse. Para que vaya Raquel Welch. Bueno, algo así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que esa gente se deprima si tiene todo? Pero son las cuestiones endógenas, es decir, tenemos una bioquímica cerebral, y ahí volvemos al cerebro. Yo estoy leyendo su libro y algún día vamos a comentarlo. Hay lo que llaman la bioquímica cerebral, hay lo que llaman neurotransmisores. Funcionamos. Cuando dormimos bien, al día siguiente estamos optimistas, nos comunicamos. Dormimos mal, puede ser que andemos ceñudos, puede ser que hasta tengamos cierto pesimismo, tantas cosas. El depresivo es así. Y yo creo que vale la pena que la gente entienda. Yo estoy jubilado, no estoy buscando nuevos clientes ni nada de eso, o pacientes. Entonces, que sí sepan desligar lo que es la medicina general de lo que son sus especialidades, y que la psiquiatría tamiza todos los campos. Una de mis frases favoritas, y que los alumnos me la repetían después, yo decía, sin ser derogatorio para otras especialidades, fracturas. Los perros se fracturan, las vacas se fracturan, los caballos se fracturan. Es decir, una especialidad médica, pero también puede ser de animales. Que tiene diarrea, si los perros y los gatos también tienen diarrea. Pero enfermar de la razón, del juicio, es privilegio humano. Entonces yo creo que la psiquiatría, no solo somos sus defensores, sino que estamos convencidos que es una rama importante del mundo. Para los temas humanos. Muy bien. Vamos a una breve pausa comercial y luego regresamos para hablar ya
del campo del periodismo de opinión y de la literatura, en el que también incursiona nuestro distinguido invitado esta noche. No se nos vaya. Como nuestro invitado es multifacético, pues también queremos hablar de su carrera como periodista de opinión y como literato. Ha incursionado en la narrativa. Justamente quisiéramos que simultáneamente nos pusieran en pantalla algunos de sus libros mientras conversamos. Doctor, ¿cómo se mete usted al mundo del periodismo de opinión? Bueno, yo decía antes que me hice maestro. La Normal de Varones estaba en aquel tiempo frente a la Secretaría de Salud, y el periódico El Pueblo, periódico liberal, estaba en el barrio El Jazmín, 2 cuadras de diferencia. En los recreos de la Normal, mi hermano y yo nos veníamos al periódico donde trabajaba mi padre. Ahí conocí los linotipistas, aquellas piezas de plomo que iban... Individuales, los linotipos individuales. Así, arreglando. Mi padre corrigiendo artículos. Y esto no es... Perdón, doctor. Lo que tenemos en pantalla es uno de los libros del doctor, La Virgen Embarazada y otros relatos, que de eso tal vez nos queda chance de hablar en algún momento. Pero si pueden poner otra portada de los libros del doctor... Bueno, sí, continúe. Ahí tenemos también La Magia del Arcoíris. ¿Esa es una novela, doctor? Sí, una novela. Sí. Una novela. Sí. Si ese libro yo lo tengo. Sí. El otro no lo tengo. Y hay otro libro más ahí, que es una obra colectiva, tal vez lo ponen. Introducción a la psicopatología, que lo hicimos en la editorial universitaria. Así es. Yo era oficial administrativo en ese tiempo de la editorial universitaria, en los tiempos del abogado Ramos Soto, justamente, que nos apoyó mucho en la editorial universitaria. Uno de los rectores que más nos apoyó fue el abogado Ramos Soto y don René Sagastume. Perdone, doctor, continúe. Bueno, le decía que de la Normal nos veníamos al periódico El Pueblo, allí miraba a los linotipistas, mi padre revisando artículos. Me acuerdo que en una ocasión me dice este artículo del doctor Villeda Morales. Escribía muy bien el doctor Villeda Morales. Claro, estaba Oscar Flores, que era el editorialista, que de alguna manera... Que era encantador para escribir. Y tenía un sentido de ironía que los políticos quedaban pues manos arriba prácticamente, ¿no? Sí. Yo conocí mucho de eso. Y entonces me fue como gustando aquello. Luego mi padre escribía artículos muchas veces... En diversos periódicos escribió, en diversos periódicos. Cuando yo regresé de hacer mi especialidad, me dijo, ¿por qué no escribís? Mi primer artículo fue sobre la salud mental. Y yo me acuerdo que reproduje las palabras de un gran orador hondureño que mucha gente ya no lo conoce, el doctor Ricardo Diego Aldubín, médico excelente, gran orador, que fue el primer jefe de la sala de psiquiatría en Honduras. Sin ser psiquiatra, era un médico humanista formado en París, y entonces lo nombraron, creo que en tiempos de Paz Barahona y el doctor Mejía Colindres, pero cuando hubo cambio de gobierno estuvo 16 años fuera del país. Se fue para México. Allá traducía libros del francés y del inglés al español, libros médicos. Cuando vino acá, yo estaba en la Normal y lo llevó el director para que diera una conferencia. Y fue esa conferencia que yo después se la dije a un psiquiatra famoso español y me dijo, ese hombre es talentoso. Si dijo esas cosas, ese hombre tiene poder de síntesis. ¿Y qué dijo Aldubín? Yo no sé definir la salud mental, pero sí reconozco cuáles son sus enemigos. Y los enemigos, jóvenes alumnos, nosotros de 16 años ahí, son las vocales del abecedario castellano, la A, la E, I, O, U. Y todos sorprendidos, ¿verdad? Y se iba al pizarrón con elegancia, caminaba así. Con la A, póngame una H, de todos modos es muda. Hablemos de hambre. Donde hay hambre no hay salud mental. Este pueblo tiene hambre, no hay salud mental, decía él. Estoy hablando de años 50. Y después con la E, ¿qué se puede escribir con la E? Nadie sabía. Enfermedades. Pero hay una enfermedad, decía, la enfermedad del alcoholismo. Ahí entendí que era una enfermedad. La enfermedad del alcoholismo. Donde hay un padre alcohólico, en ese hogar no hay salud mental. Él llega borracho, reclamándole la sopa a la esposa, quiere acostarse con ella, los hijos están ahí pendientes. Macaneando a medio mundo. Así es, al día siguiente fracasan en la escuela. Con la I, ¿qué escriben con la I? Todos, ¿verdad? Ignorancia. Un pueblo ignorante no disfruta de salud mental. Si la gente cree que le meten sapos en la barriga para hechizarlo y todo, esa gente no disfruta de salud mental. Con la O, y ahí él se detuvo. Con la O escribamos, dice, odio. Donde hay odio no hay salud mental. Como él había vivido esa experiencia política, dice, la gente que no se quiere solo por el color de una bandera, esto y el otro. Y enfatizó, y eso después lo leí yo en psiquiatría, el que odia sufre más que el odiado.
¿verdad? Porque está pendiente de esto y lo otro. Y si al odio le suma la envidia, sí. Y con la U terrible. que escribimos, dijo, utilitarismo. La gente que solo tiene el afán de almacenar dinero, de tener esto y lo otro, y se olvida del prójimo, del vecino, del amigo, esa gente no disfruta de salud mental. Guardan los colchones llenos de monedas, cosas así. Esa fue una experiencia, ese fue mi primer artículo. Entonces yo me siento como ligado a la vida periodística porque miraba a mi padre, porque miré a otra gente. Claro. Y en los últimos tiempos, doctor, bueno, yo ya tiempo leo sus artículos por razones obvias, pero en los últimos tiempos le había notado yo un giro a sus artículos, como destacando el paisajismo hondureño, las costumbres hondureñas, la idiosincrasia hondureña de algunos pueblos del interior, incluso donde menciona a sus nietos. Y a mí se me ocurrió que usted era como el nuevo Azorín hondureño que andaba cabalgando por esos caminos, esos caminos ignotos de nuestro país, con un lenguaje bastante rico, por cierto. No sé si influido por el mismo Azorín. Yo nací en un pueblo pequeño, se llama Soledad, y crecí en varios pueblos del departamento de Paraíso. Mi padre era maestro, trabajaba aquí, allá, en otros lados. Nos establecimos después en Liure, uno de los pueblos más humildes en el sentido de pobreza, pero de gente buena, trabajadora. Yo anduve a pie, recorrí distancias como de Choluteca a Liure, que son 8 kilómetros, 8 leguas. 8 leguas. Son 32 kilómetros. 32 kilómetros. Y los caminamos a pie con mi hermano, otras veces al lomo de mula, otras veces bajo la lluvia de octubre, cosas de ese tipo. Entonces yo conozco estos pueblos, dormíamos, pedíamos posada en algunos lugares. Aliñaban comida. Eso, ¿verdad? El avío que decían, nos preparaban y todo. Entonces yo conocí eso. Le cuento a mis hijos, el 4º grado yo lo hice, viviendo en Liure, ahí no había 4º grado, tenía que ir a Soledad. Entonces yo salía el lunes en la madrugada en un caballito que tenía, ¿verdad? Un potro, y de ahí salía para ir a clases a Soledad. Regresaba el sábado con toda la ropa que había usado en la semana para que me la arreglaran en Liure y traía otro. Que por cierto hay un bonito colegio en Soledad que yo he visto en fotografías. Sí. Su señor padre me habló. Se llama José María Espinosa. Se llama José María Espinosa, justamente. Y gente de Soledad me ha contado sobre ese instituto, que es un producto de esta devoción, de este apostolado de don Chemita Espinosa por la educación nacional. Nos vamos a una breve pausa comercial y luego regresamos prácticamente a despedirnos ya con la obra narrativa, que lo vamos a mencionar en forma harto sintética por razones de tiempo. Ya volvemos. Bien, mientras no nos llamen a cierre de programa, pues podemos conversar en forma harto sintética sobre las incursiones suyas en narrativa, doctor. Veo un libro de novela y un libro de cuentos. Háblenos un poco de eso. La narrativa siempre me ha gustado, y el cuento corto especialmente en mi condición de maestro. Eso se lo oí a un chileno. Dice, el maestro debe comenzar su clase contando una historieta. Desarrolla su clase y después hace una evaluación. El cuento es algo parecido. Usted hace una introducción, desarrolla y después hay el desenlace final, algo así, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Creo, y lo hemos discutido con el poeta Ortega, que es una de las grandes personalidades. Le enviamos un saludo, dicho sea. Un saludo. Claro, a quien yo quiero conocer personalmente. Sí. Entonces decimos que el cuento corto es a la narrativa lo que el soneto es a la poesía. A la poesía, ¿verdad? Se necesita concentrar y todo. Yo he leído varios autores. Honduras tiene grandes cuentistas, el mismo don Miguel R. Ortega, don Santos Juárez Fiallo, Neri Gaitán ha escrito cuentos muy buenos, Juan Ramón y otra gente así. La novela es más amplia. Claro, don Santos Juárez Fiallo me decía que en toda obra hay algo como la expresión autobiográfica, es decir, en una novela, por ejemplo aquí... Sobre todo en la novela, sí. Aquí el primer capítulo se refiere justamente hablando de mi padre. Mi padre fue testigo de un evento en ese pueblito que llamamos Liure, cuando un sacerdote de buena fe sustrajo unas imágenes porque dije que no estaban en el santoral, ¿verdad? Santa Cabeza y otras cosas así. Y lo fueron persiguiendo y casi le dan, bueno, lo hubieran golpeado posiblemente para quitarle eso. Entonces él a su ayudante, al sacristán, le dijo, tira eso, para que lo recojan, ¿verdad? Y así comienza. Y eso fue en un seminario, hablando en la novela, cuando el vicerrector pregunta, ¿y dónde vieron ustedes eso?
Lo encontró un maestro que se llama Don Chema Espinosa, algo así, ¿verdad? No, Don Chema, no puse Espinosa, ¿verdad? Entonces son cositas así, y después entro en otros detalles de la vida estudiantil, de ciertas posturas políticas de gente que creen que pueden cambiar todo, y que después se da cuenta uno que esas posturas no son tan sinceras, sino que son cosas como de un snob, ¿verdad? Eso se da en la política, se da en otros campos. Doctor, tendríamos muchas cosas que conversar esta tarde, esta noche, esta madrugada, pero el tiempo se nos ha lastimosamente esfumado de las manos. Le agradezco infinitamente su comparecencia esta noche, espero que sea la primera vez. Vamos a tener oportunidad, tal vez con Américo Reyes, de hacer un dueto en este mismo set de Economía y Cultura. Agradezco a la Teleaudiencia Nacional e Internacional. Soy Segisfredo Infante y nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo martes. Hasta la vista.